Bueno, y finalmente vamos a hablar de emergencias en otorrinolaringología. Este es un tema bastante amplio. Eh, Vamos a ir de lo más frecuente a lo menos frecuente. Tenemos las epistaxis, que son sangrados de las fosas nasales como causa como emergencia en la especialidad. Acá dice, la epistaxis es una emergencia frecuente cotidiana en la práctica otorrinolaringológica. Puede ser una manifestación de una infección ya conocida, pero también puede revelar otras patologías. Toda epistaxis, incluso las banales y aparentemente aisladas, requiere un estudio completo clínico, de laboratorio y endoscópico, realizado en forma diferida con respecto al episodio hemorrágico en busca de una etiología, la cual sería un signo de alarma. Entonces, las epistaxis pueden tener un origen sistémico y un origen tópico. Los de origen local son los más frecuentes. Epistaxis por traumatismos, por sangrados, muy frecuentemente en niños por rascado, por frotado o por golpe. Las causas sistémicas pues son las desgracias sanguíneas fundamentalmente. Ahora, la incidencia de epistaxis aproximadamente es del 60% y el rango de severidad va desde un cuadro leve hasta una hemorragia que puede comprometer la vida de la persona. Entonces, los pacientes con epistaxis llegan de esta forma. Las epistaxis las podemos nosotros clasificar en dos grandes grupos dependiendo de la zona del sangrado. Nosotros podemos llamar epistaxis anteriores y epistaxis posteriores. El riego sanguíneo en la fosa de la nariz, de la cavidad nasal, procede tanto de la carótida interna como de la carótida externa. De la carótida interna vienen a ser las arterias etmoidales anteriores, posteriores, que son ramas de la arteria oftalmica que proceden a su vez de la rama, como una rama de la carótida interna. Y las arterias que proceden de la circulación de la carótida externa son las esfenopalatinas, que son rama de la maxilar externa. Entonces, la esfenopalatina como rama de la maxilar externa es una arteria muy importante, de gran calibre, que da riego sanguíneo en la mayor parte de la cavidad nasal. Entonces, llamaremos epistaxis anteriores aquellas que se originan en la circulación anterior y epistaxis posterior a aquellos que vienen de la circulación posterior. Entonces, de la circulación posterior tenemos las esfenopalatinas que producen sangrados posteriores y son sangrados muy profusos, de gran magnitud y que sí pueden ser muy peligrosos para la vida de las personas. Una persona con un sangrado posterior sí puede poner en riesgo su vida. Ahora, ¿cómo tratar las epistaxis? Las epistaxis se tratan controlando el sangrado. En muchas ocasiones, observar el punto de sangrado es bastante difícil. Así que si nosotros podemos observar el punto de donde viene la sangre, podemos hacer una cauterización endoscópica o una cauterización a simple vista, ¿no? Sobre todo si este vaso sanguíneo se encuentra en la región anterior. Si se encuentra en la región posterior, necesitamos de todas maneras endoscopía. Si no es posible observar el punto de sangrado, porque muchas veces es difícil, dado que el sangrado puede ser profuso y tapar mucho la visión del médico, entonces el taponamiento nasal anterior es la medida de acción más frecuente y más importante. Un buen tapón nasal anterior con gasa embadurnada con furacin puede ser suficiente para bloquear el sangrado, pero si el sangrado es posterior, entonces va a ser necesario pues un taponamiento posterior, que es un poquito más complicado que un taponamiento anterior. Hay que utilizar una gasa en la cual se introduce primero una sonda Nelaton en un extremo de la punta de la sonda Nelaton, se saca por la cavidad oral, se atan los hilos de un paquete de gasa, se jala y se impacta acá en la zona de la coana, donde está emergiendo en la cola del cornete medio, emerge la arteria esfenopalatina. Entonces acá tienen un esquema de un taponamiento tanto posterior como un taponamiento anterior. Con esto es suficiente para detener nuestros tipos de sangrado. Ahora, ¿qué es lo que se debe hacer? Cuando tenemos un paciente que acude a primeros auxilios, emergencia por un sangrado, primero se debe hacer una revisión médica inicial para ver cómo está la presión arterial, cómo está el volumen sanguíneo,
si es que ha habido mucha pérdida de sangre, restituirla. Luego una preparación nasal, se hace limpieza, se coloca torundas de algodón con epinefrina y con anestésico para ir preparando los procedimientos que siguen luego. Si podemos visualizar nosotros el punto de sangrado, entonces cauterizar, y si ha sido controlado el sangrado hay que observar. Pero si nosotros no podemos visualizar el punto de sangrado, lo que hacemos es un taponamiento nasal anterior. Ahora, si a pesar de haber hecho una cauterización, viendo el punto de sangrado, la sangre continúa, entonces hacemos el taponamiento nasal anterior. Ahora, si con el preparamiento nasal, esto es solamente con limpiar la nariz, con colocar apósitos de algodón con ¿cómo se llama?, embebidos en adrenalina y anestésico suficiente, entonces para controlar el sangrado simplemente observamos al paciente. Si nosotros hacemos después de preparar, hacemos una cauterización endoscópica, utilizamos un endoscópico, podemos ver el punto de sangrado, entonces se controla en simplemente observar. Pero si a pesar de la cauterización endoscópica el paciente sigue sangrando, el taponamiento nasal anterior puede ser suficiente. Si continúa el sangrado con el taponamiento nasal anterior, entonces se añade también un taponamiento posterior para controlar el sangrado. Si controlamos el sangrado con el taponamiento nasal anterior o con el taponamiento nasal posterior, simplemente se le hospitaliza al paciente para mantenerlo bajo observación, y después de unos 3 a 7 días aproximadamente se realiza el retiro de los tapones anteriores o posteriores, de ser posible en sala de operaciones, y luego se le hace un seguimiento al paciente. Si a pesar del taponamiento posterior el paciente continúa con sangrado, entonces hay que tener otras opciones, como por ejemplo la ligadura de la arteria maxilar interna como una posibilidad. Incluso se consideran tromboembolizaciones para controlar el sangrado. Esos son procedimientos un poco más avanzados. Luego tenemos cuerpos extraños. Los cuerpos extraños son bastante frecuentes en niños, y estos cuerpos extraños pueden introducirse en el oído, en la nariz o en la garganta. Los urgentes son aquellos que se introducen en la garganta porque pueden comprometer la ventilación de nuestro paciente, y eso es potencialmente peligroso. En la nariz, bueno, cabe la posibilidad de que caiga hacia atrás y pueda complicarse con un bloqueo ya sea de tráquea o bronquios o bronquiolos, lo cual complicaría la situación. Los cuerpos extraños de oído no son tanto una emergencia, salvo que se trate pues de un insecto que genera mucho dolor y hay que manejarlo de la manera correcta en forma inmediata. Ahora, frecuentemente los niños son los que se introducen en la nariz o se introducen en el oído cuerpos extraños. En la garganta usualmente son de origen alimenticio, entonces alguien que estuvo comiendo una espina, hueso o un pedazo de carne puede obstruir y generar un bloqueo de la vía respiratoria que sí resultaría muy peligroso. Entonces tenemos que la aspiración y ingesta de cuerpos extraños es una cosa muy común de mortalidad en niños, especialmente en menores de 2 años. Durante el año 2000 fue la causa de 160 muertes y de más de 17.000 consultas a los servicios de urgencia en niños menores de 14 años en los Estados Unidos, para que vean lo frecuente que puede ser. Ahora, en la nariz, los cuerpos extraños suelen ser animados, por ejemplo, semillas, o inanimados, pelotitas, cuentas, metálicos, pilas. Las pilas son peligrosas. ¿Por qué? Porque las pilas botan un ácido que pueden finalmente terminar en perforación de la mucosa nasal o del septum nasal, del tabique de la nariz, que puede potencialmente generar pues, daños significativos en nariz. En orofaringe suelen ser de origen alimenticio, como les mencioné, espinas de pescado, huesos que hay que retirar. Si se bloquea la vía respiratoria, pues es una urgencia. En oído pueden ser animados, semillas, insectos. Los insectos suelen producir gran dolor. Cuando se introduce un insecto, el hecho de que el insecto se mueva mientras está vivo dentro del oído, ¿qué es lo que hace? Lastimar la membrana timpánica, y eso genera mucho dolor. En esos casos lo que hay que hacer es matar al insecto, no intentar sacarlo con una pinza, porque va a ser muy difícil que podamos conseguirlo. Entonces, simplemente hay que colocar líquido en el oído, en el conducto auditivo. Puede ser jabón líquido, lo suficiente como para poder matar a este insecto. Y los inanimados pueden ser pelotitas, cuentas, productos metálicos, pilas. Las pilas también hay que retirarlas porque
por el ácido mismo pueden perforar pues la membrana timpánica. Entonces, como les he mencionado, los cuerpos extraños de vía aérea superior, incluido la nariz, pues constituyen una verdadera emergencia. Los cuerpos extraños en oído no tanto, salvo que sean insectos, los cuales generan mucho dolor. El primer punto que hacer, hay que matar al insecto y luego hay que acudir al especialista al día siguiente o a los 2 días para que se pueda retirar bajo visión directa con microscopio. Acá tenemos, por ejemplo, un esquema de un objeto metálico, una radiografía de un objeto metálico en una fosa nasal. Cuando estos cuerpos extraños se quedan durante mucho tiempo, el niño no avisa, entonces se forma, estos pacientes van a tener secreción nasal por una sola fosa purulenta maloliente. Cuando tenemos un niño con rinorrea anterior o posterior maloliente, solamente la rinorrea de una fosa nasal, hay que pensar en un cuerpo extraño. Y si este cuerpo extraño permanece por mucho tiempo, entonces se pueden producir rinolitos. Y estos rinolitos sí constituyen un problema porque después pueden irse complicando con cuadros de sinusitis aguda, como pueden ver en este esquema. Entonces, mucho cuidado, para extraer un cuerpo extraño, una pinza no es suficiente. Hay que utilizar una cureta con gancho, meterlo detrás y luego jalar, como ustedes pueden ver. Un espéculo nasal, buena iluminación, previamente utilizar unas sustancias vasoconstrictoras, oximetazolina con un poco de lidocaína en spray, colocarlo en la nariz para que anestesie la nariz y para que produzca vasoconstricción y ver bien el cuerpo extraño, luego introducir la cureta y con la cureta en gancho pasarlo por detrás del cuerpo extraño y luego jalarlo hacia afuera y retirarlo de manera correcta. Ahora, los cuerpos extraños en vía aérea superior pues constituyen una verdadera emergencia y están las maniobras que nosotros conocemos para poder extraer estos cuerpos extraños. En algunas ocasiones se hace necesario pues el uso de laringoscopios para poder, bajo visión directa, introducir una pinza y sacar el cuerpo extraño en la laringe o en la tráquea. Ahora, cuerpos extraños en oído, como les he mencionado, los insectos suelen ser un gran problema porque generan mucho dolor y constituyen una gran molestia en los pacientes. La verdadera emergencia por cuerpo extraño de un insecto, un cuerpo extraño animado en el oído, es el dolor que genera eso. Ahora, las fracturas de huesos propios nasales, si bien es cierto, son bastante frecuentes porque constituyen aproximadamente el 40% de los casos de traumatismos faciales, no constituyen una verdadera emergencia. Quiere decir que no necesitan solucionarse de inmediato. Más aún, lo que se recomienda es esperar unos 3 o 4 días que disminuya el edema para poder hacer una adecuada reducción de la fractura de huesos propios nasales. Lo que constituye la emergencia en una fractura de huesos propios nasales es el sangrado que se produce en ese momento. Ahora, hay que tener en cuenta, porque muchas de estas evaluaciones se hacen con radiografías, que hay suturas. Suturas normalmente que es entre los huesos propios de la nariz y la rama ascendente del maxilar superior, que pueden confundirse con fracturas, o esta sutura entre los cartílagos y los huesos propios nasales. Estas son normales, esto no constituye fractura. Y al examinar nosotros no basta con el antecedente del golpe, simplemente ni con ver hinchado la pirámide nasal, hay que palpar. Si hay crepitación, entonces decimos hay fractura y, lógicamente, si nosotros presionamos, el paciente va a sentir gran dolor en la zona donde se haga la presión o la manipulación. Entonces, las fracturas nasales pueden ser pues expuestas y no expuestas. Y aquellas fracturas expuestas son las que necesitan pues limpiarse bien y hacerse en lo posible, si es en las primeras horas, un cierre en primera intención. Y si no, esperamos pues y reducimos posteriormente. Las fracturas en los niños, si bien es cierto, pueden generar mucho edema, muchas veces, o en la mayoría de ellos, las fracturas no suelen ser significativas. Puede haber alguna fisura, un poco de edema o contusión nasal, pero fracturas son poco frecuentes en los niños. Mucho cuidado en esta radiografía. Aquí vemos esta línea de sutura que es la unión del hueso propio nasal con el hueso frontal, y acá en esta parte del hueso propio nasal con la rama ascendente del maxilar superior. Y una vez reducida la fractura, entonces colocarle su yeso. Este yeso debe permanecer 7 días. Después de una semana el paciente debe regresar por consultorio para retirar el yeso. Los abscesos periamigdalianos y retrofaringios constituyen también una emergencia dependiendo de la severidad del cuadro. Ahora, estas infecciones, como ya les mencioné anteriormente, son simplemente complicaciones
de amigdalitis o faringoamigdalitis aguda. Y lo que nosotros hacemos en la clínica, en el lugar donde yo trabajo, es hospitalizarlos, darle tratamiento antibiótico y corticoides en dosis altas. Y en la mayor parte de los casos, estos abscesos periamigdalianos o flemones periamigdalianos que inician así, pueden resolverse espontáneamente. De no ser así, entonces, de lo que se trata luego es de hacer una incisión para poder drenar este absceso. Entonces, como ustedes pueden ver en este esquema, en esta fotografía, perdón, el abogamiento del pilar anterior, acá está la amígdala, entonces esto es un absceso periamigdaliano. Como les vuelvo a repetir, el tratamiento antibiótico en dosis altas puede ser suficiente con corticoide para disminuir el edema y controlar la infección. Si a pesar de todo esto no es suficiente, entonces se puede hacer para corroborar, porque en realidad no es necesario ni siquiera corroborar el diagnóstico, basta con ver esto y sabemos que hay un absceso periamigdaliano. Con un bisturí hacemos una incisión en forma vertical de unos 3 centímetros aproximadamente y con una pinza decolamos un poco el tejido blando y evacuamos el contenido purulento que se encuentra por fuera de la cápsula amigdaliana. En esta tomografía ustedes pueden ver este absceso periamigdaliano y miren cómo compromete la luz de la vía respiratoria superior. Entonces, con un bisturí nosotros hacemos una incisión. Se puede colocar previamente un poco de anestesia. Aquí hemos visto que en este punto se infiltró lidocaína y se hace la incisión y se evacúa el contenido purulento. Acá tenemos un absceso retrofaríngeo que es una verdadera emergencia. Entonces, ¿por qué? Porque este absceso puede disecar los planos, la fascia perivertebral y producirse la diseminación hacia el mediastino, lo cual consideraríamos es una emergencia muy severa. Las perforaciones traumáticas de la membrana timpánica, si bien es cierto, tampoco constituyen una emergencia per se. Lo que constituye una emergencia es el dolor. Entonces, lo que hacemos nosotros es dar analgésicos en estos pacientes. ¿Qué es lo que sucede? Hay una ruptura aguda de la membrana timpánica, ya sea por un agente externo. Este agente externo puede ser un cuerpo extraño, por ejemplo, personas que utilizan hisopos y de manera accidental alguien empuja y se perfora la membrana timpánica porque se empuja el hisopo hacia el oído medio, se rompe el tímpano. O puede ser por un golpe, una cachetada, por ejemplo, que es una presión. Se lleva presión de aire hacia el oído, hacia el conducto auditivo, y eso puede romper el tímpano, o una onda expansiva que se produce, por ejemplo, por una explosión. Entonces, ¿cómo podemos nosotros distinguir una perforación aguda reciente timpánica por esta situación de una crónica? Es uno, por el antecedente, por el hecho de que hay una relación, hay un evento que es el que produce la perforación, por la presencia de bordes irregulares y restos de sangrado en la membrana timpánica. Por ejemplo, en la membrana, aquí tenemos un dibujo donde vemos un cuerpo extraño introduciéndose, rompiendo la membrana timpánica y entrando hacia el oído medio. Entonces, las perforaciones traumáticas de membrana timpánica suelen ser de bordes irregulares. En este caso tenemos un borde triangular, está sangrando. Acá también vemos el sangrado, una perforación irregular, el antecedente del golpe, el antecedente de la introducción del cuerpo extraño, del hisopo, el antecedente de una exposición, por ejemplo, a una explosión, nos hacen pues el diagnóstico de perforación timpánica. ¿Y qué hacemos en estos casos? Simplemente limpiamos un poco el sangrado. Las perforaciones timpánicas cierran en la mayor parte de las ocasiones espontáneamente. Esperamos 2-3 semanas y esta perforación suele cerrar. Si esta perforación no cierra pasado el mes, entonces habría que considerar la posibilidad de tratamiento quirúrgico, una timpanoplastía para cerrar. En lo posible, nosotros solamente damos antibióticos, podemos dar antibióticos y damos analgésicos. No introducimos gotas, porque la introducción de gotas lo único que haría es retrasar el cierre de la perforación, y más aún podríamos estar llevando gérmenes desde el conducto auditivo externo hacia el oído medio y terminar generando una infección
en la caja timpánica, una otitis media. Esta es una perforación crónica, por ejemplo. Las perforaciones crónicas son en general redondeadas, ovaladas, con bordes bien definidos y con un borde fibroso que no permitiría, ¿cómo se llama? No es posible poderlo confundir con una perforación aguda. Los hisopos no deben usarse, un hisopo es muy dañino, porque si uno quiere limpiarse el oído es más probable acumular cera que retirarla. Y otra situación es que un hisopo puede lastimar la piel y puede incluso llevar a perforar el tímpano, como ya hemos visto. Hay casos en los cuales los lavados de oído mal realizados pueden perforar el tímpano. Hay que tener mucho cuidado al hacer los lavados de oído. Las ondas expansivas, pues en la época que hubo terrorismo en el Perú, era muy frecuente la presencia de pacientes con perforaciones timpánicas por ondas expansivas. La hipoacusia súbita idiopática la he mencionado anteriormente. Entonces, la hipoacusia súbita idiopática, pues, es una emergencia. ¿Por qué? Porque hay que tratarla de inmediato. Si el paciente no es tratado en forma inmediata, con corticoides sistémicos o corticoides intratimpánicos, esta hipoacusia puede no revertir y puede quedar con una pérdida profunda de audición por mucho tiempo. Las crisis vertiginosas, como ya se mencionó también en el módulo anterior, las crisis vertiginosas pueden ser, pues, son definitivamente una emergencia, porque la situación así lo amerita. Lo que hay que hacer es darle sedantes vestibulares al paciente para que disminuya la severidad del cuadro, disminuya la sintomatología. Y lo importante también es poder hacer un diagnóstico diferencial con un cuadro vestibular central. En los cuadros vestibulares centrales podemos hacer la distinción entre periférico y central por la característica que necesitamos. Usualmente los necesitamos de origen central, pues son verticales, torsionales, como ya vimos en el curso, en el módulo anterior. Hay formas de poder hacer el diagnóstico diferencial. La presencia de necesitamos dirección cambiante nos lleva al diagnóstico de vértigo central. ¿Y por qué es importante hacer el diagnóstico de vértigo central? Porque el vértigo central, si es peligroso, es muy mal pronóstico y puede llevar hacia la muerte de un paciente. ¿Por qué? Porque estos vértigos centrales pueden deberse, pues, a infarto de cerebelo. Por ejemplo, un infarto de cerebelo puede llevar a la muerte de un paciente. Entonces hay pruebas, la prueba de impulso cefálico que ya les expliqué en el módulo anterior, en la exposición de vértigo, como moviendo la cabeza rápidamente de un lado a otro, nosotros podemos identificar una alteración en el reflejo vestibulocular, y si este reflejo vestibulocular está alterado o sea anormal, diremos, pues, que es una lesión periférica. Y si el reflejo vestibulocular está normal en la prueba de impulso cefálico, pues diremos, pues, que es una lesión central, y eso nos lleva al diagnóstico del vértigo central. Y hay otras manifestaciones, por ejemplo, como el ocular tail reaction, por ejemplo, que hay un desalineamiento, como en este caso de esta paciente. Si tenemos un desalineamiento en el eje vertical, entonces sospechamos, pues, de una lesión de origen central.